Muy bien, muchas gracias, congresista. Congresista Verónica Mendoza. Gracias, presidente. Saludando por su intermedio a los señores ministros que nos acompañan. Presidente, para señalar que este presupuesto es el primero que está enteramente diseñado por este gobierno y que en ese sentido es el reflejo de su política económica y de sus prioridades. Y hay que saludar importantes mejoras en la distribución del gasto, pero también algunas deficiencias todavía. Se ha dicho aquí, por ejemplo, que este proyecto de presupuesto sigue siendo tremendamente centralista. El 67% del presupuesto lo va a manejar el gobierno central. Esto cuando en el 2012 hemos visto que los gobiernos regionales y locales han tenido una mejor capacidad de gasto, han ejecutado mejor su presupuesto, tanto así que aquello que se les destinó en el PIA 2012 ya lo han ejecutado a la fecha. Pero, presidente, otra cosa que hay que relativizar también es este supuesto incremento de 13% entre el presupuesto del 2012 y el del 2013. ¿Por qué digo esto, presidente? Resulta que en realidad lo que realmente se ha ejecutado en el 2012 asciende a 118.000 millones. Es decir, 7 puntos porcentuales más que lo que estamos destinando a este presupuesto 2013, que es de 108.000 millones. Algo parecido ocurrió el año pasado cuando se destinó en el PIA 95.000 millones y ahora vemos que se está ejecutando finalmente 118.000 millones. Es decir, hay una diferencia de 23.000 millones que en la práctica está manejando el Ejecutivo, es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas. No se sabe con qué grado de discrecionalidad, lo cual le quita transparencia, presidente, al manejo del presupuesto y dificulta la capacidad del Congreso de fiscalizarlo en este sentido. Además, presidente, hay que señalar que hay un importante incremento en la reserva de contingencia, cerca de 400 millones, que también controla el Ministerio de Economía y Finanzas, más los fondos de estabilización fiscal, más la proyección del superávit, etcétera, con lo cual vemos que dinero hay. Por eso pregunto, presidente, ¿por qué no destinar una partida presupuestal para impulsar, como se comprometió este gobierno al inicio, la construcción del gasoducto surandino, un proyecto integral, articulador, descentralista, que permitiría el despegue industrial de la Macrosur, en lugar, presidente, de pretender destinar cientos de millones de soles a un proyecto que no tiene ni perfil, ni sustento económico, ni técnico, ni financiero, que es este famoso etanoducto costero? Presidente, me pide una interrupción el congresista Mesías Guevara, si usted lo permite. Presidente. Bien, congresista Guevara, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Señores ministros, muy buenos días. Señor presidente, señores ministros, colegas congresistas, en representación de la región Cajamarca, solicitamos que se incorpore en el capítulo 6, numeral 6, la distribución del gasto por ámbito regional en la página 65 de las intervenciones en el territorio de la región Cajamarca, específicamente los proyectos de riego, con SNIP 188, 340, 199, 026, 204, 416, 199, 060, 205, 470, 355, 09, 184, 992, 105, 125, 212, 512, todo lo que se refiere al tema de riego y también electrificación rural. Por otro lado, también solicitamos por su intermedio que se realice un cambio en el capítulo 6, numeral 2, inciso 2.1, para de esa manera que los bienes y servicios en el rubro que se destinen en el financiamiento de gastos necesarios para asegurar en los gobiernos regionales el mantenimiento de niveles de servicio, sobre todo con el asfalto económico. Señor presidente, todos estos temas hacemos con un acto de justicia para favorecer la justa distribución del presupuesto en la región Cajamarca. Gracias, señor presidente. Bien, congresista, puede continuar, congresista. Gracias, presidente. Me pide una segunda interrupción el congresista Merino, por favor. Congresista Merino. Sí, presidente. Primero, para poderle pedir al presidente de la Comisión de Presupuesto, como congresista de la República, adicionar, en primer lugar, para poder fortalecer a la Contraloría General de la República en un trabajo directamente de lucha contra la corrupción. Y me quiero incluir en una disposición complementaria y final del proyecto de ley de presupuesto del sector público para el 2013, una disposición complementaria final que voy a alcanzar al presidente. De la misma manera, quiero solicitar exonerar al Consejo Nacional de la Magistratura de las provisiones establecidas en el artículo 6 y en el numeral 8.1
del artículo 8 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013. Esto es en aras también de poder contratar personal altamente calificado y que pueda ser seleccionado y evaluado. Y de la misma forma, en el tema de sierra exportadora, presidente, pedirle para que se incluya una disposición complementaria final que pueda modificar el artículo 1 de la Ley 28.890, que es la ley que crea sierra exportadora, y poder ampliar su amplitud mayor. Bien, continúe, congresista Mendoza. Gracias, presidente. Quiero manifestar mi preocupación sobre dos cosas. La primera es ¿por qué no tenemos una política salarial planificada, clara y equitativa? Es urgente que atendamos a todos por igual, por ejemplo, a las enfermeras del sector defensa, por ejemplo, a los trabajadores del INPE, al sector administrativo, a los trabajadores administrativos del sector educación, presidente. Pues no podemos seguir esperando a que se complique la situación con movilizaciones, con presión social, y que sea con este criterio el que se maneje la política salarial. Esta debe ser debidamente planificada y equitativa. Otra preocupación, presidente, tiene que ver con el tema de las reparaciones a las víctimas de la violencia. Al inicio de este gobierno se comprometió a que el 2016 se iba a llegar habiendo reparado al 50% de las víctimas. Se inició con el compromiso de incrementar el presupuesto de 40 millones a 221, luego se redujo a 140 y ahora en este proyecto de presupuesto estamos retrocediendo a 40 millones, el punto de partida inicial. Estamos retrocediendo en términos de justicia para las víctimas de violencia, presidente, por eso solicitaría que se pueda ver un incremento en esta partida presupuestal. Finalmente, presidente, es importante y pido que se considere a los docentes pensionistas de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y de la Universidad del Altiplano de Puno para que se pueda cumplir con la deuda social que se tiene con 372 familias de catedráticos de la UNSAC, donde, presidente, donde hay 82 docentes que ya superan la esperanza de vida en nuestro país y que tienen algunos de ellos una mísera pensión de apenas 500 nuevos soles. Por eso voy a alcanzar, presidente, una propuesta de disposición complementaria final al presidente de la Comisión de Presupuesto para que pueda ser incluida y se pueda destinar una partida de la reserva de contingencia para que se pueda cumplir con la sentencia número 74 del Juzgado Constitucional Contencioso Administrativo de la Corte Superior del Cusco en favor de los pensionistas del régimen 20530 de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. También, presidente, quiero solicitar que se incluya una disposición complementaria final para autorizar a las sociedades de beneficencia pública y a la Junta de Participación Social que forman parte del Sistema Nacional de Población en Riesgo para que puedan transferir para sus comités de administración de fondos de asistencia y estímulo, CAFAE, y se puedan financiar con recursos directamente recaudados. Para este efecto, presidente, se deberá cumplir con registrarse en el registro centralizado de planillas de datos de recursos humanos del sector público, facultándose al MEF para que pueda realizar el registro correspondiente en el plazo de 120 días. Estas dos propuestas de disposiciones complementarias finales, presidente, las estaré alcanzando al presidente de la Comisión de Presupuesto. Muchas gracias. Bien, continuamos. Congresista Lourdes Alcorta. No le había anotado entonces su correligionario. Congresista Virgilio Acuña. Presidente, buenos días. A los señores ministros, buenos días. Colegas todos, le pido primero su atención porque el momento tan importante como es este de discutir el presupuesto para el 2013, tenemos que reconocer que este presupuesto y este incremento del presupuesto que se genera de año en año se debe exclusivamente al pueblo peruano. Y debemos reconocer en el pueblo peruano, en esos agricultores que de sol a sol trabajan, en esos industriales que con su iniciativa van produciendo más, en los profesores universitarios, en los maestros, en los comerciantes, en los hombres del campo que diariamente trabajan para que nuestro presupuesto crezca. En ello debemos reconocer para que el presupuesto de un año a otro
haya crecido de 95.000 millones a 108.000 millones. Tenemos que reconocer en esos hombres del campo que de día a día, sin zapatos, a veces con hambre, sin carretera, sin agua, sin luz y sin energía, son los hombres capaces de hacer crecer que nuestro presupuesto crezca año a año 6 o 7% anual. Y me parece finalmente que es totalmente injusto que siendo el país, siendo el pueblo peruano el que produce la riqueza, nosotros los congresistas en representación de ellos, nosotros los congresistas en representación de ese pueblo, vengamos acá con una cola para hacer nuestro pedido para los pueblos. Lo que conocemos el pueblo, los congresistas que representamos a los 130 millones de peruanos, somos los que conocemos sus necesidades, somos los que conocemos lo que el pueblo quiere. Y coincido con otro congresista que me parece como si estuviera el mundo al revés. Los congresistas que debemos plantear la política que el país necesita, tenemos que ver con un listado de pedidos para que ojalá los ministros lo puedan tomar en ese listado porque ellos tienen la decisión. Me parece que no es justo, presidente, que lejos de que sea un debate sobre la ley de presupuesto, que lejos de que sea una polémica sobre la ley de presupuesto para dar la política del Perú a largo plazo, se convierta en una cola de pedidos. Así que, presidente, estimados colegas, estamos en una situación en que en vez de pensar en la política de largo plazo, pensar en esa política para los próximos años, tenemos que ahora ha venido una distribución de un dinero que básicamente lo ha producido el pueblo. Tenemos que reconocer en este pueblo peruano que ya ha producido durante 10 años consecutivos, ha producido una riqueza permanente. Y creo que es momento, señores ministros, es momento, señores congresistas, que tenemos que dar otra mirada y que tenemos otra política. No podemos seguir con la misma política de subsistencia, no podemos seguir con esa misma política de asistencialismo. Tenemos que tener una política en la cual piense y se cree el desarrollo de una clase media. Tenemos que tener una política que haga desarrollar internamente al Perú. Tenemos que generar políticas que haga que los 8 o 10 millones de peruanos que han salido de la pobreza y que ahora están en la clase media, tengan un crecimiento permanente, tengan un desarrollo permanente y que ellos son los que permanentemente contribuyan a generar la riqueza del Perú. Tenemos que tener políticas, presidente y estimados colegas, que hagan que este país, parte de Latinoamérica y parte de Sudamérica, conforme un grupo económico que pueda competir con los otros bloques del continente y del planeta. Perú es parte de Sudamérica y como Sudamérica tenemos que ser un grupo fuerte, tenemos un grupo que pueda competir con los otros grupos europeos, con los otros grupos asiáticos y con los otros grupos de Estados Unidos. Por eso es importante, colegas, tener siempre miradas de largo alcance. Por eso es importante, colegas, tener siempre políticas de largo alcance para que de esa manera podamos permitir un Perú mejor para nuestros herederos y un Perú mejor para la gente que vendrá en el futuro. Presidente, le ruego al señor presidente de la Comisión de Presupuesto pueda tomar nota de mi siguiente pedido, que lo haga en nombre de la región Lambayeque. A ver, para que concluya, congresista. Declárese de interés nacional la ejecución del proyecto de inversión pública, instalación de defensa ribereña y encauzamiento del río La Leche del centro poblado Las Juntas y el centro poblado La Cirila, distrito de Pacora, Lambayeque, con código de SNIP número 220085, con cargo a los recursos del Ministerio de Agricultura. Pedido número 2 para disposición complementaria. Créase durante el año fiscal 2013 la unidad ejecutora portuaria regional de Lambayeque en el pliego 452, Gobierno Regional de Lambayeque, acción que se sujeta al presupuesto transferido por la Autoridad Portuaria Nacional y las disposiciones establecidas en la Ley número 28411, Ley General del Sistema Nacional Portuario. Mi tercer pedido, presidente, y el último, dispóngase que el Ministerio de Agricultura transfiera los recursos necesarios durante el año fiscal 2013 a la Municipalidad Distrital de Pacora para financiar la ejecución del proyecto de inversión pública, mejoramiento del servicio de agua para riego, canal principal Pacora, canal lateral San Sebastián, distrito de Pacora, Lambayeque, con código SNIP 219406. Muchas gracias, presidente, gracias, estimados colegas. Muy bien, congresista Acuña. Congresista Wilder Ruiz. Buenas tardes, presidente.
Me pedía una interrupción el señor Rogelio Cánchez, señor presidente, con todo gusto. Congresista Cánchez, tiene la interrupción. Gracias, señor presidente. Pedir al presidente de la Comisión de Presupuestos tenga bien incluir un siguiente aporte. Es importante contar con los recursos necesarios para financiar la ejecución del proyecto de mejoramiento de la avenida Néstor Gambetta Callao, el cual no solo tiene impacto local y regional, sino también nacional, dado que brindará un beneficio al flujo de vehículos seguro y continuo, lo que contribuye al desarrollo local y regional y nacional. Por eso, quisiera que agregue una disposición final donde diga: facúltese al Poder Ejecutivo para que mediante decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Transportes y Comunicaciones y el ministro de Economía y Finanzas, apruebe la incorporación en el presupuesto institucional correspondiente al año fiscal 2013 del pliego Autoridad Portuaria Nacional de los recursos provenientes de la operación de endeudamiento interno destinados a financiar la participación de la Autoridad Portuaria Nacional en la ejecución del proyecto mejoramiento de la avenida Néstor Gambetta Callao. Asimismo, autorícese de manera excepcional y durante el año fiscal 2013 la realización de transferencias financieras por parte de la Autoridad Portuaria Nacional a favor del Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao para el financiamiento parcial del proyecto mejoramiento de la avenida Néstor Gambetta Callao, ampliándose la vigencia del decreto de urgencia número 052-2009 hasta el 31 de diciembre de 2013. Las transferencias financieras se efectúan bajo el mecanismo y responsabilidad que establecen los numerales 12.2 y 12.3 del artículo 12 de la presente ley. Quisiera que se incorpore este aporte mío, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista. Muchas gracias, señor presidente. Inicia, congresista Ruiz. Gracias, presidente. Presidente, me pide la segunda interrupción el congresista Tejada. Congresista Tejada, tiene la interrupción. Presidente, muchas gracias. Este gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande por invertir en ciencia y tecnología. Ha creado el Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y Tecnología, FOMITEC, dándole 300 millones de nuevos soles, por ejemplo. Pero es necesario hacer algunas modificaciones en el marco jurídico del FONDECIT para que se permita otorgar subvenciones a personas jurídicas. Es por ello que estamos solicitando que se agregue una disposición final que diga lo siguiente: autorízase al Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica, FONDECIT, del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, a otorgar subvenciones a personas jurídicas que realicen actividades de investigación científica, tecnológica e innovación tecnológica, las mismas que se otorgan conforme a lo establecido en las leyes 28303 y 28613 con cargo a los recursos del FONDECIT. Gracias, presidente. Inicia, congresista Ruiz. Gracias, señor presidente. Señor presidente, es necesario precisar en la 50ª disposición complementaria final del dictamen de la presente ley, mediante el cual se crea el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra, denominado Mi Riego, para acceder al financiamiento del mencionado fondo de los proyectos presentados por los 3 niveles de gobierno. Participan en el proceso de selección a nivel nacional de acuerdo a las disposiciones reglamentarias establecidas por el Ministerio de Agricultura. Señor presidente, me parece de suma importancia hoy día nuestro gobierno que echen una mirada a este sector tan importante, tan pujante, señor presidente. Por lo tanto, haré llegar, señor, este texto complementatorio para que se agregue en la 50ª disposición. Por otro lado, señor presidente, es importante también mencionar, con la finalidad de garantizar la continuidad de los servicios que provee el Estado con cargo a los recursos no ejecutados durante el año 2012, así como fortalecer los servicios que actualmente vienen entregando a la población el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú en el Ministerio y el Ministerio de Exterior y Turismo. En tal sentido, resulta necesario, señor, que se autorice y se incorpore sus presupuestos institucionales en el año fiscal 2013 en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios de dicho saldo, señor presidente. ¿Qué quiero decir, señor presidente? De que esos saldos sigan para apoyar a estos dos sectores.
Por otro lado, señor presidente, quiero agregar, y este pedido es especial, en este sentido, señor presidente, a la ministra de Vivienda, al ministro de Vivienda, que se incluya, señor, el proyecto para el agua en el anexo 22 de la Pampa de Jicamarca en San Antonio, señor presidente, porque más de 60.000 habitantes por año, señor, vienen esperando este proyecto de suma importancia. Y por otro lado, señor, la construcción del centro educativo 266 de Simón Bolívar en la provincia de Ollón, señor presidente. Señor presidente, voy a hacerle llegar estos textos a la comisión, al presidente de la Comisión de Presupuesto. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Ruiz. Congresista Daniela Bogataz. ¿Bogataz? Sí, ok. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo creo que lo primero que hay que hacer es saludar al primer ministro y a su gabinete, y hay que ser honestos y transparentes en el sentido que hay que reconocer que este sí es un presupuesto que está orientado hacia la inclusión social. Siempre todo es perfectible, todo es mejorable, todo es muy fácil decirlo desde afuera, pero hay que reconocer que se están haciendo los esfuerzos notables con fondos que llegan a superar los 2.000 millones de soles en el área rural, en el área agrícola y en los fondos específicos que han manifestado cada uno de los ministros en su área. Yo creo que lo que debemos resaltar es la inclusión social, y yo le voy a pedir al ministro de Economía que me preste un minuto de atención o 20 segundos, en el sentido de que estamos hablando de la inclusión social y la necesidad de la inclusión financiera. Es un tema que el propio ministro ha abordado en foros. En ese sentido, me voy a permitir recomendarle al ministro de Economía y específicamente al presidente de la Comisión de Presupuesto una corrección necesaria en la ley de endeudamiento público en cuanto a la emisión de 1.300 millones de bonos que están, según la ley y la redacción, están exclusivamente reservados para los creadores de mercado, que como todos sabemos no son más de 4 bancos o 5 bancos. Y el objetivo de esto es que el ciudadano de a pie pueda comenzar a canalizar sus recursos, su ahorro. Tenemos en cuenta que el 70% de la población no tiene ninguna expectativa de tener una pensión cuando se jubile. Los bonos del Tesoro son una alternativa, y en ese sentido yo saludo la decisión del ministro de Economía, de incluir al ciudadano de a pie en lo que llaman la inclusión financiera, y en ese sentido la verdad que esperemos que se incorpore mercado, creadores de mercado u otros por crearse, a efectos de que no sea un obstáculo cuando se abra la ventana de opción para el ciudadano de a pie comprar los bonos del Tesoro, que la ley de presupuesto, perdón, la ley de endeudamiento sea un obstáculo. Me pide una interrupción el congresista Mesías Guevara. Congresista Mesías Guevara, tiene la interrupción. Gracias, señor presidente. Señor presidente, solicito yo y otro grupo de congresistas que se declare de necesidad pública y de preferente interés nacional la ejecución de los proyectos de inversión de construcción del puente vehicular sobre el río Sanahuasi en la ciudad de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, Loreto, con código SNIP 10.3.17.16, mejoramiento de la vía de asfalto Yurimaguas en Munichis, distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, Loreto, con código SNIP 20.13.51, y mejoramiento del sistema de transporte urbano público en la ciudad de Iquitos, Maina, Loreto, con código SNIP 24.12.98, los que se sujetan a la declaratoria de viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. Dicho proyecto de inversión se financiarán con cargo de los mayores ingresos que se autoricen al Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el presupuesto del sector público, y
y que transfiera a los pliegos respectivos, previa declaratoria de viabilidad en el marco de SNIP de los proyectos de inversión a lo que se refiere la presente disposición. Asimismo, declárese de necesidad pública y preferente interés nacional la ejecución de los proyectos de inversión, ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado del cercado de Asunción y periferia urbana, distrito de Asunción, provincia y región de Cajamarca, con código SNIP número 206226. Dicho proyecto de inversión se financiará con cargo a los mayores ingresos que se autoricen al Ministerio de Vivienda, Construcción, Saneamiento en el presupuesto del sector público y que transfiera al pliego respectivo. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias al congresista Daniel Bogatás. Continúa, congresista Bogatás. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo, a efecto de no perder tiempo leyendo el texto, estoy alcanzando el texto del presidente de la comisión, que propone una modificación en la ley de ordenamiento del sector público en la disposición complementaria transitoria primera, incorporando u otros. Igualmente quiero pedirle al ministro de de Agricultura y a la ministra de Producción que lo que necesitamos realmente, si bien en la 25ª disposición complementaria de la Ley de Equilibrio establecen una vez más, me estoy refiriendo al tema de la seguridad alimentaria, me estoy refiriendo al tema de la sostenibilidad del Mar de Grao, me estoy refiriendo al tema de nuestra anchoveta para el consumo humano. En la 25ª disposición complementaria de la Ley de Equilibrio Financiero se establece por tercera vez algo que está en la Ley General de Pesca, algo que está en el Decreto Legislativo 1084, en el sentido que los recursos que recauda producción son para la fiscalización de lo que ocurre en nuestro mar. Pero no hay ninguna disposición que autorice a Produce a contratar los inspectores que necesita para poder cumplir con sus fines. En ese sentido, me permito proponerle al presidente de la Comisión y al ministro de Economía un texto para que se abra una ventana que permita que Produce pueda cumplir con los objetivos que tiene trazado, y no solamente Produce, sino objetivos que ha trazado el presidente de la República. En ese sentido también alcanzo el texto que no voy a leer para no aburrir. Tenemos un tema que tiene que ver con la dieta andina, que es un tema que tiene que ver con el ministro de Agricultura, con el primer ministro. La dieta andina requiere que nosotros podamos implementar programas masivos de siembra de la kiwicha, el tarwi, la quinoa, etcétera, etcétera. Para eso se requiere que se abra una ventana a las asociaciones público-privadas para que pueda existir una posibilidad de financiamiento que permita contar con el hectareaje necesario para poder garantizar a la población peruana que tienen los cereales, la proteína vegetal que les va a permitir, así como antes estamos viendo la proteína animal, que será producto de la anchoveta que vamos a cuidar para todos los peruanos. Es necesario implementar medidas urgentes a efecto de que la dieta andina, que es una propuesta firme y oficial del gobierno, se pueda ejecutar. Y tenemos que abrir la puerta, ya me pidió Rogelio, tenemos que abrir la puerta a las asociaciones público-privadas para que conjuntamente con las comunidades campesinas, el capital privado, puedan ampliar la frontera agrícola para satisfacer las necesidades. En ese sentido también me permito alcanzar a la presidencia de la comisión una propuesta. Rogelio Canchis me ha pedido una interrupción. Congresista Canchis, tiene la interrupción. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, pedir al presidente de la Comisión de Presupuesto tenga bien un siguiente aporte sobre la Comisión de Infracción y Sanciones del APSI. Señor presidente, la presente disposición tiene como finalidad precisar que la retribución que reciben los miembros de la Comisión de Infracciones y Sanciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, debe considerarse como dieta. Por eso, propongo una disposición final. Dispóngase que a partir de la vigencia de la presente ley, la retribución que perciben los miembros de la Comisión de Infracción y Sanciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, para todos los efectos será considerada como dieta, siendo el único concepto que podrán percibir dichos miembros, quedando derogadas todas las disposiciones que establezcan lo contrario, para efecto de la adecuación que deba efectuarse conforme a lo dispuesto en la presente disposición. Exonérese al APSI de las normas que se opongan a dicha finalidad, sujetándose a lo establecido en la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Muchas gracias, congresista. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, continúe, congresista Bogatás.
Sí, para que quede en actas la propuesta que estoy formulando para el área de producción en cuanto a la fiscalización, los fiscalizadores, es para el pliego 038 del Ministerio de la Producción, y también añadimos una ventana de oportunidad para que el IMARPE pueda fortalecerse, autorizándolos a contratar los observadores científicos que requieran para la correcta y adecuada protección del Mar de Grau. Estoy alcanzando estas dos propuestas. Tenemos un tema que sí ya resulta recurrente. Este Congreso se manifestó el día de hoy, hemos gozado unos minutos de gloria gracias a esforzadas 12 chicas que nos han hecho contar con una alegría tremenda, pero por el otro lado no encontramos ninguna solución a un problema que originó en el año 85 una ministra que no voy a mencionar. No tenemos profesores de educación física en el país. No hay actividad física en los colegios. El problema de la obesidad, ministra Midori, es producto de la falta de actividad física. En el Perú debiera de practicarse 6 horas semanales de educación física y no se practica ni siquiera un minuto porque no tenemos profesores de educación física y no tenemos autorización para contratar nuevos profesores y aparentemente no tenemos recursos. En ese sentido, ya di 2 interrupciones, en ese sentido también me permito dar 2 propuestas a efectos de que la Comisión de Presupuesto y los técnicos del Ministerio de Economía y los técnicos del Ministerio de Educación evalúen cuál de ellas son las realmente aplicables para tampoco crear falsas expectativas y tampoco tener que esperar 32 años para volver a pararnos y aplaudir un campeonato sudamericano de menores, que es lo que que solamente hemos tenido que esperar 32 años para poder aplaudir un sudamericano de menores. Me quedan unos, le pido por favor, presidente, hay un tema relacionado a los bolivarianos que requiere la continuidad de las obras. En ese sentido me permito también alcanzar el proyecto de ley que permita que las obras que se están realizando para los bolivarianos tengan la continuidad para el proyecto del año 2013. Y también tenemos un tema con el Instituto Peruano del Deporte, que en el proyecto enviado por el Ministerio de Economía en las asignaciones a las federaciones dice 7 millones y fracción de soles, pero el texto que ha salido, el dictamen que ha salido de la comisión dice solamente 4. Yo tengo entendido que se trata de un error material y también alcanzamos el texto corregido a efectos de que se pueda corregir. Y también hay un tema con el pliego 464 que requiere que se tome en cuenta la necesidad de los gobiernos locales y que se transfieran los recursos en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades. Reitero, hay una propuesta también para que se incorpore en el pliego 464 esta precisión de la necesidad de transferir los recursos a los gobiernos locales. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Bogataz. Congresista Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, el señor congresista Ángel Neira me está otorgando de su tiempo 2 minutos más, señor presidente. Señor presidente, me está pidiendo el señor congresista Becerril y el señor congresista Carlos Tubino hacer uso de la palabra, señor presidente. Bien, el congresista Becerril. Gracias, presidente. Por su intermedio, para dirigirme al presidente de la Comisión de Presupuesto y a la ministra de Justicia. El dictamen del proyecto del presupuesto de este año toma en cuenta e incorpora a los trabajadores del INPE a la carrera especial penitenciaria hasta el 40% de ellos. Pero el financiamiento para esta incorporación no está consignada en la fórmula legal del dictamen, por lo que solicito que en el dictamen se autorice al MEF a proveer los respectivos recursos a fin de cumplir con el artículo 8, ley literal E del dictamen del presupuesto 2013. En tal sentido, para una mayor precisión, propongo el siguiente texto. Para efectos del financiamiento de la incorporación del personal del INPE, a que se refiere el literal E, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a proveer los recursos con cargo a la reserva de contingencia del año 2013. Gracias, presidente.
Bien, congresista Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Tengo acá un requerimiento del Jurado Nacional de Elecciones, señor presidente. Autorízase a los organismos del sistema electoral a efectuar un reajuste de la escala salarial con cargo a su propio presupuesto, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Adicionalmente, señor presidente, el Sindicato de Trabajadores del Gobierno Regional de Ucayali demandó a esa entidad a fin de que se le otorgue la atención mensual de la bonificación por costo de vida a los trabajadores de la unidad ejecutora número 001, encontrándose la causa en estado de cosa juzgada, habiendo sido reconocida la deuda por el gobierno regional mediante la resolución respectiva, razón por la que solicito se incorpore en la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2013 una disposición complementaria final con el siguiente texto: autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a asignar los recursos necesarios para la atención mensual de la bonificación por costo de vida a favor de los trabajadores de la unidad ejecutora 001, sede central del pliego 462, Gobierno Regional de Ucayali, proveniente del expediente 329-2011-02402 GRCI 02 en estado de cosa juzgada. Muchas gracias, señor presidente. Bien, inicie congresista Salazar. Gracias, señor presidente. En primer término, señor presidente, un saludo cordial a los señores ministros de Estado. Y por su intermedio, señor presidente, algunos aspectos que son fundamentales dentro del presupuesto. Por ejemplo, señor presidente, en la ley de endeudamiento del sector público no puede dejar desapercibido, señor presidente, la quinta disposición complementaria final con relación, por ejemplo, en el Perú se cierran empresas porque no han otorgado un comprobante de pago. Pero, por ejemplo, estamos viendo, presidente, que hay una condonación de deuda al gobierno de Nicaragua por 23.95 millones de dólares y al gobierno cubano por 12.2 millones de dólares. Entonces, señor presidente, creo que es importante que nos explique el señor ministro de Economía con relación a esta condonación de deuda, que a todas luces, señor presidente, considero que es importante que el Perú tenga que recuperar más bien lo que presta, porque todavía necesitamos nosotros indudablemente utilizar nuestro presupuesto entre los ciudadanos peruanos que más lo necesitan. Después, señor presidente, también que es importante con relación a la ley de equilibrio, en el capítulo 3, párrafo E, se manifiesta que el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante decreto supremo, podrá dar medidas económicas, financieras para el gasto público, con la finalidad de poder cumplir las metas y las reglas. Pero indudablemente, señor presidente, todos estos tipos de movimientos que tengan y guarden relación con el presupuesto tiene que ser aprobado por ley, señor presidente. Entonces esto es importante que estén en conocimiento el señor presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, el señor congresista Josué. Después, señor presidente, la importancia de tener un sistema de justicia que tenga una seguridad jurídica, una celeridad procesal, que sea eficaz en el control de la corrupción, que goce de la credibilidad institucional. Pero para ello, indudablemente, tenemos que tener funcionarios dentro de nuestro Poder Judicial y el Ministerio Público, funcionarios que verdaderamente el sueldo que ganan les dé una posibilidad de tener una calidad de vida para ellos y para sus hijos. Por eso es importante, señor presidente, que se tenga en consideración la homologación que pide el Poder Judicial y el Ministerio Público. Hubo una primera actividad que hizo el Poder Judicial y que indudablemente el Ministerio Público también requiere que se tenga el mismo reconocimiento que pudiera tener el Poder Judicial, porque ambos son operadores de justicia y que requieren verdaderamente el dinero que es importante para que tengan la calidad de vida y que les asegure a ellos una comodidad en el trabajo, así como también para los familiares que seguramente pueden estar muchos de ellos estudiando, tanto en la universidad como en los colegios. Y es importante, señor presidente, coincido con lo advertido el día de ayer por la doctora Gladys Echaíz, que está reclamando
su bono de desempeño para el año 2013 porque no ha sido considerado. Entonces es importante porque esto motiva, señor presidente, este bono de desempeño motiva porque ya se ha venido dando años anteriores y es importante porque de esta manera existe una competencia sana al interior del Ministerio Público y que es importante reconocerlo. Así también, señor presidente, la doctora Gladys Echaí se refirió a algo importante, que los gobiernos regionales y los gobiernos locales también puedan invertir en el Ministerio Público, en los locales que ellos requieran y que puedan y que tengan que autorizárseles para que vía convenio puedan ellos realizar este tipo de actividad y con el soporte indudablemente del canon y sobrecanon que tienen los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Otro aspecto, señor presidente, que es importante con relación a nuestra Policía Nacional en lo concerniente a la desconcentración del presupuesto. Estamos viendo, señor presidente, que no se ha designado, por ejemplo, están creadas la dirección para la dirección de la aviación policial, la dirección de investigación criminal, la dirección antidrogas. Pero es importante, señor presidente, que por la desconcentración del presupuesto a estas direcciones se les tenga que otorgar su dinero a efectos que ellos puedan realizar sus actividades y de esa manera no se atomice otras direcciones con relación al presupuesto, porque cada vez que nosotros desconcentramos, indudablemente que es mucho mejor. Un aspecto importante, señor presidente, también es el pedido del distrito de Calamarca, de Julcán, que están requiriendo la instalación de servicios de agua potable y letrinas en varios de los caseríos, señor presidente, y que es importante que se pudiera consignar porque esto ya tiene todo lo necesario para que se pueda invertir. Igualmente la creación de la transitabilidad vehicular y peatonal urbana de caserío Pachachaca, que también ya tiene código SNIP y que tiene una inversión importante para esos lugares porque hay que desconcentrarlo, el presupuesto. Tenemos que estar a tono, señor presidente, con todos y cada uno de los requerimientos que tiene nuestras poblaciones más lejanas, específicamente con relación a la sierra. Señor presidente, otro tema importante también, la creación del pliego 512 de la Universidad Nacional de Trujillo, para que se cree la unidad ejecutora de las Huacas del Sol y de la Luna. Esto es importante, señor presidente, porque se tiene el dinero necesario para que esta unidad ejecutora pueda funcionar de la Universidad Nacional, que con recursos ordinarios o directamente recaudados ellos puedan verdaderamente avanzar en las tareas que ellos tienen, señor presidente. Hay otro tema, señor presidente, también importante con relación al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, el 1352, con relación a la nueva escala remunerativa de la SUNAR. La SUNAR, como ya conocemos, señor presidente, ellos, por ejemplo, de sus fondos directamente recaudados, ellos han entregado al INPE 75 millones de soles para la construcción de penales, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 8 millones para financiar la habilitación de lo que significó el Viceministerio de Derechos Humanos. Para que concluya, congresista Salazar. Entonces, señor presidente, es importante de que esta nueva escala sea aprobada, que es importante, ya propuesta del Ejecutivo. Hay que apoyar, hay que ayudar, señor presidente, a que todas y cada una de las instituciones del Estado puedan tener el soporte necesario de dinero para poder seguir creciendo, que es lo que más nos interesa. Y también, señor presidente, para terminar, con relación a las enfermeras de la Fuerza Armada y de la Policía. Están solicitando audiencias tanto con el señor ministro del Interior, el señor ministro de Defensa, con relación a su escala remunerativa, tal y conforme se les ha aumentado a las enfermeras y médicos del sector salud. También es importante que se les atienda su pedido. No hagamos de las profesiones ciudadanos de segunda clase, es importante escucharlos, o que en todo caso se tenga que programar, señor presidente, para los sucesivos meses, pero siempre hay que darles una luz de esperanza. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Salazar. Congresista Melgar. Gracias, presidente.
Me pido una interrupción al congresista Tapia, presidente. Congresista Tapia. Gracias, presidente. En Cajamarca tenemos 3 universidades nacionales, como son la Universidad de Cajamarca, la Universidad de Jaén y la recientemente creada Universidad Nacional Autónoma de Chota. Es importante que solamente, digamos, lo que es canon, sobre canon y regalías mineras, vara para la parte de preinversión. Considero, presidente, de que las universidades públicas puedan utilizar los recursos provenientes de la transferencia por concepto de canon, sobre canon y regalías para financiar la elaboración de estudios de preinversión en sus etapas de perfil y factibilidad de los proyectos de inversión pública en el marco del sistema de inversión pública hasta el 5%. Puesto que, presidente, hasta ahora Cajamarca, solamente la Universidad de Cajamarca ha invertido 1.1% y Jaén 0%. Gracias, presidente. Bien, congresista Melgar. Gracias, presidente. Por si también un saludo a todos los ministros. Señor ministro de Economía, su compromiso fue apoyar a la universidad pública y creo que lo viene haciendo, sobre todo en el pago de las planillas, pero con la Universidad José Faustino Sánchez Carrión de la ciudad de Huacho, esta universidad viene gestionando hace 3 meses un crédito suplementario para poder cubrir su planilla del mes de diciembre, porque esta universidad estuvo en reorganización, donde se despidieron 100 trabajadores más o menos, 100 profesores, que fueron reincorporados por orden judicial y se encuentran impagos, ministro. Solicitarle, ministro, pues que a la brevedad posible solucione el tema de esta universidad. Asimismo, quiero poner en conocimiento del Congreso mi preocupación respecto a los 483 servidores públicos que laboran en el área administrativa de las 10 unidades ejecutoras de educación del Gobierno Regional de Lima, quienes en su mayoría perciben una remuneración por debajo del sueldo mínimo vital. Por ejemplo, un oficinista percibe una remuneración de 687.93 soles. Desde el año 2004 se le viene postergando el pago de los incentivos al CAFAE, beneficio que reciben todos los servidores de la administración pública. El gobierno regional está en capacidad financiera de poder atender este derecho, es decir, no generaría mayores recursos a la caja fiscal. En este sentido, solicito la incorporación en la ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2013 una disposición transitoria con el siguiente texto: autorícese al Gobierno Regional de Lima a incrementar los incentivos laborales a favor de los servidores administrativos de las unidades ejecutoras de educación del pliego 463, Gobierno Regional de Lima, sujetas al régimen legislativo número 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, hasta por